Hola, buenas noches. Como ya les dejé el mensaje en la plataforma virtual, mi nombre es Carlos Alberto Desilio, profesor de teología, y en esta clase, en esta primera clase, les voy a presentar el programa y después que termine ustedes, por medio del foro, puedan despejar todas las dudas que tengan. Pero antes de comenzar con esto, con este desarrollo, quería hacer referencia al tema de la teología en la Universidad Católica, respecto de lo cual ustedes ya lo han visto en el curso de ingreso, en el IBU, pero de todas formas siempre y en cada año es importante volver sobre el tema que hace referencia a donde estamos parados en cuanto a nuestro aprendizaje profesional en la Universidad Católica. ¿Y por qué hay teología en la Universidad Católica? Bueno, uno podría responder rápidamente, bueno, porque es católica, porque es confesional, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que al ser católica, eh, no es que hay teología como hay filosofía, digamos, como un simple agregado humanista a la carrera. Es católica porque al serlo desarrolla, ¿no es cierto?, de acuerdo a su concepción cristiana del hombre y de la vida y del ser, al desarrollar, repito, una cultura cristiana, esto deriva en una visión de una profesión integral. ¿Y por qué hablamos de una cultura y una profesión integral? Bueno, porque se integran los aspectos científicos, también unidos a los filosóficos y teológicos, los profesionales y los éticos, terrenales y sobrenaturales, humanos y divinos, los aspectos temporales y eternos, y también materiales y espirituales. Entonces, de esta visión totalizante e integradora de la cultura, surge una profesión totalizante e integradora de la profesión. Por ello, en el curso de ingreso, en el tema de la profesión, se hacía referencia a que junto al desarrollo profesional, ¿no es cierto?, ubicamos al hombre como persona, o mejor dicho, en el tema de la profesión se hacía referencia a la transmisión de una cosmovisión de la vida, ¿no es cierto?, junto al desarrollo de la profesión, en la cual el profesional se ubica también como persona y de esta forma lo ubique en el contexto de una sabiduría que lo ilumine acerca del fundamento, de la esencia y el sentido de la existencia humana, que es lo que se quiere indicar o se quería indicar en el curso de ingreso con el concepto de cosmovisión. Entonces, esto es importante. En la Universidad Católica hay teología, no simplemente porque sea católica, sino porque al serlo tiene una visión del hombre y de la vida que integra estos aspectos que yo les he dicho. Y por lo tanto, esto se vuelca
sobre la profesión, de manera que la profesión no esté ligada solamente al desarrollo estrictamente profesional y especializado, sino también a esta cosmovisión que recién hemos hablado y que nos ubica ante todo en el mundo y en nuestra actividad como personas. Porque es a la luz de la concepción de la persona y de los valores que se tenga que la profesión a su vez tendrá un sentido plenamente humanista, podríamos decir, y humanista de manera que el profesional se realice a sí mismo, digamos, personalmente, individualmente, pero al mismo tiempo que ayuda a realizar a los demás, en orden al bien común. Entonces, desde esta visión cristiana y por lo tanto totalizante de la profesión, existe lo que llamamos la unidad, por un lado, de la verdad, es decir, entre la verdad científica, filosófica y teológica, y la unidad del obrar, es decir, entre el quehacer profesional y los valores éticos. Respecto de la unidad del saber o de la verdad, ¿qué decimos? Bueno, la profesión es un conocimiento que se fundamenta en un plano científico y técnico. Al hablar de un conocimiento científico, implica hablar de un conocimiento por sus causas. En este caso, el conocimiento y las verdades propias de la profesión y que llevan también o que implican un conocimiento especializado dentro de cada profesión. Pero este plano científico, ¿qué implica? Que como universitario y profesionales no podemos dejar de tener una visión del conjunto de la realidad de las cosas. Esta visión del conjunto nos lleva a una búsqueda de toda la verdad, es decir, no solamente la verdad profesional, sino también de la verdad que nos conecta con las causas últimas a las que se refieren la filosofía y también la teología. Este conocimiento totalizante del conjunto de la realidad entonces nos lleva a un conocimiento, como recién dijimos, acerca de la esencia, o mejor dicho, del fundamento de la esencia y el sentido de la existencia humana. Es decir, que nos conecta este conocimiento totalizante del conjunto de la realidad, nos conecta con el porqué, el cómo y el para qué de la existencia en su conjunto. En el caso nuestro, bueno, ¿cuál es el origen del hombre? ¿Qué somos? ¿Cuál es el fin de la existencia? ¿Qué sentido tiene, no es cierto, la existencia humana? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Por eso, en la universidad, por un lado, tenemos el plano científico que está fundado en última instancia a la verdad, pero también en cuanto a que el profesional accede a un conocimiento universitario, está llamado a la búsqueda de toda la verdad, es decir, de las verdades últimas. Por eso esta búsqueda de la verdad está conectada también, como habíamos aprendido en el Ibu, al deseo de la verdad, de la verdad total. Y esto nos conecta, como ya hemos dicho, con la filosofía, que justamente es la ciencia de las causas últimas o primeras, acerca del origen
y el sentido último de la existencia de todas las cosas, es decir, del ser y especialmente del hombre, que es el que se pregunta por estas cuestiones. Y también nos conecta en un plano superior a la filosofía, a la teología, que es la ciencia de Dios y que nos ilumina de forma tal que da respuesta a las preguntas que la filosofía, por los propios límites de la razón humana, no puede responder. A esto llamamos la unidad de la verdad, es decir, el plano científico unido al filosófico y al teológico. Obviamente, desde esta perspectiva cristiana, esto debería estar presente en toda institución educativa. Todo estudio profesional, sea la universidad del signo que fuera, debería estar abierta a la trascendencia y al hecho de que el hombre, o que en este caso el profesional, esté orientado junto con las verdades de carácter profesional y científico a las verdades totales. Cuando decimos verdades totales queremos decir totalizantes, porque las ciencias solamente se ocupan de una parte de la realidad. Tienen conocimientos que son parciales, pero la realidad es una. Y eso es lo que estudia la filosofía. Y también da respuesta una visión teológica. Junto a la unidad del saber, la universidad realiza, dijimos, la unidad del obrar, es decir, entre el quehacer profesional y el obrar ético. ¿Qué queremos decir con esto? Que el quehacer profesional se funda en la naturaleza social del hombre y se inscribe en la ayuda recíproca en donde todos necesitamos de todos. Es, digamos, la esfera relacional del hombre, sin la cual es imposible existir. Por eso toda profesión debe estar orientada al bien común. ¿De qué le serviría ser ingeniero o tener las virtudes que le permiten ser ingeniero, médico, abogado, etcétera, si no tendría a quien comunicar su formación, su profesión? Quiere decir que toda profesión está asignada por el servicio. Además, cada uno requiere que quien le sirva profesionalmente o alguien que tiene un oficio, de que su actividad la desarrolle bien, que le aconseje verdaderamente, que no le mienta, que le cobre justo y realmente aquello que tiene que arreglar o aconsejar, etc. Lo peor que puede pasar es que un profesional, es decir, alguien que tiene un poder de conocimiento tal que le permite desarrollarse él y ayudar a los demás, se valga de este conocimiento que el otro ignora y necesita para explotarlo o aprovecharse. Por eso la vida profesional nos conecta con la ética y con la vida moral. Esto nuevamente nos remite a la filosofía y a la teología, en tanto que la ética es una rama tanto de la filosofía como también de la teología, en este caso la teología que llamamos moral. Por eso, toda profesión debe estar orientada, como dije hoy, al bien común. Y en este equilibrio y armonía, cada
individuo se realiza al mismo tiempo que ayuda a realizar a los demás. Y la profesión en este sentido es una auténtica misión al servicio de los hombres. Ahí tenemos el plano humano, pero también una auténtica misión al servicio de Dios, en tanto que toda profesión es un llamado de Dios y un don de Dios a trabajar por el bien de la humanidad y de la sociedad y del otro. Volvemos a repetir entonces, el sentido humanístico que se impregna no es simplemente un agregado de determinadas materias humanísticas, sino porque forma parte de una cultura y una profesión integral. Bueno, ahora vamos a referirnos al contenido del programa de Teología 1. Bueno, muy bien, con respecto al programa, ustedes ya lo tienen subido a la plataforma, pero con respecto a la unidad 1, yo ya el año pasado le hice un cambio, es decir, lo que ustedes pueden apreciar en la unidad 1, que la teología como ciencia, la he pasado al último punto, es decir, a lo que sería la última unidad. De modo que en vez de tener 5 unidades, tendrá 6. Y la unidad 1 es lo que voy a explicar ahora y les voy a explicar por qué. Llevé lo que es la unidad 1, que ustedes pueden apreciar en el programa, y que es la teología como ciencia, lo pasé a una última unidad. Pues el programa tiene 5 unidades. Ubicamos a la teología como ciencia en lo que sería una 6ª unidad. ¿Por qué? Porque pienso que por ahí es conveniente tener una idea del acontecimiento de Dios, cuáles son sus características, para tener un cierto conocimiento del acontecimiento de la revelación divina y todo lo que ello implica, para después abordar la teología como ciencia, porque ya vamos a ver por lo menos parcialmente, de qué se trata la teología en su contenido, para asimilar mejor lo que estudia la teología como ciencia. Aunque haremos brevemente en esta primera unidad referencia a la teología, pero una muy breve referencia en cuanto a su definición, etcétera, pero no más que eso. Bueno, estoy pensando ahora que en otro momento, en esta semana, entonces les voy a agregar lo que es la unidad 1, con cada uno de los puntos, así ya lo tienen. En este sentido también seguimos de alguna manera al catecismo de la Iglesia Católica, que comienza por el tema del deseo de Dios, es decir, de la búsqueda por parte del hombre a Dios, y para luego sí entrar en el tema de la revelación divina, es decir, del hecho
de que Dios se manifiesta al hombre en la historia humana a partir del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para culminar luego en el Nuevo Testamento con Cristo. Por eso, en esta primera unidad haremos, como ya dije anteriormente, primero una breve referencia a la teología, qué es la teología y cómo se divide. La teología, que ya les adelanto, es la ciencia que estudia o reflexiona acerca de Dios. Para luego ir a la idea del origen de Dios. Es decir, ¿por qué surge en el hombre la idea de Dios? Y vamos a ver que aunque el hombre es un ser religioso por naturaleza, esto no significa que pueda ser rechazado. Y que el origen de la idea de Dios también nace de esa tendencia que tiene el hombre hacia lo infinito. Y esta tendencia del hombre a lo infinito ha sido puesta por el mismo Dios al crearlo, ¿no es cierto?, a su imagen y semejanza. Por eso el hombre experimenta el deseo de Dios como un deseo de lo absoluto, y cómo las manifestaciones de esa tendencia se encarnan en el hombre como un ser religioso, y ahí tenemos las diferentes religiones naturales, y también como un ser filosófico, el hombre que busca lo que se llama teología natural y que implica la búsqueda racional de Dios. Pero esta reflexión natural, esta tendencia natural hacia Dios tiene sus límites. Por eso el hombre necesita de que Dios mismo se le manifieste y lo lleve al conocimiento pleno acerca del mismo, acerca de Dios, acerca de su naturaleza. El hombre, como dijimos recién, experimenta el deseo de Dios, de buscarlo, de conocerlo, pero este conocimiento, ¿no es cierto?, tiene sus límites que tienen que ver con que el hombre es criatura y tiene una inteligencia limitada. Por eso en la unidad 2 haremos referencia a la revelación divina, es decir, es Dios que sale al encuentro del hombre. Por eso nos tendremos que remitir en la unidad 2 a la Sagrada Escritura, que es el alma de la teología porque es una de las fuentes de la teología. Y en esta Sagrada Escritura, es decir, la Biblia con su Antiguo y Nuevo Testamento, es en donde está escrita el acontecimiento de la revelación divina. Tendremos en cuenta, ¿no es cierto?, que la revelación de Dios es la automanifestación personal de Dios en la historia. ¿Y por qué es necesaria la revelación? ¿Cuáles son sus características, sus notas esenciales? Por eso nos vamos a remitir, en este caso, al Antiguo Testamento, para ver la relación que tienen algunos personajes, como Abraham, Moisés, los profetas, con Dios, qué características tienen. Esas notas esenciales de la revelación a la que me referían son la autoexpresión, el testimonio y el encuentro. Y estas notas esenciales las vamos a ver justamente en Abraham, en Moisés, en los profetas.
Luego iremos entonces a la Sagrada Escritura, que es, como dijimos, una de las fuentes de la revelación divina. ¿No es cierto? Si me, alguien me dice, bueno, vos me decís que Dios se reveló, se manifestó. ¿En dónde está eso? Bueno, justamente esa revelación de Dios está en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, hay que ir, ¿no es cierto?, a cómo, por ejemplo, se compone y redacta la Biblia. Y ahí, hablando de forma general, vamos a ver que hay que estar atento a dos cosas. Porque ¿quiénes escriben la Biblia? Bueno, hombres. Estos hombres se llaman autores sagrados, es tanto que están inspirados por Dios. Por eso, técnicamente hablando, están inspirados por el Espíritu Santo. Por eso estos autores humanos se llaman autores sagrados. Y por eso es precisamente que lo que escriben es palabra de Dios, porque estaba inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, justamente hemos nombrado dos actores, al autor sagrado humano y el autor divino, que es el Espíritu Santo. Por eso habremos de ver que para interpretar rectamente la Biblia, que no es como un libro como cualquier otro libro, hay que estar atento, por un lado, a lo que el escritor sagrado nos quiso decir y por otro lado, a lo que el Espíritu Santo quiso decir a través del autor sagrado. De ahí que hay que distinguir en la Biblia el sentido literal, que se corresponde con lo que el autor quiso decir, y el sentido espiritual, que es lo que el Espíritu Santo nos quiso decir a través del autor sagrado humano. Una vez que sabemos qué es la escritura sagrada, cuáles son sus características, los sentidos que hay que tener en cuenta, también el hecho de que la Biblia, al estar inspirada por el Espíritu Santo, no tiene error, pero veremos desde qué punto de vista no tiene error, porque la Biblia no es un libro de carácter científico, sino que está orientada a la salvación de los hombres. Entonces, desde ese punto de vista veremos que la Biblia no tiene error. Y luego, bueno, justamente iremos al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, o Antigua Alianza o Nueva Alianza, que componen en la Biblia o Sagrada Escritura en su conjunto. Con respecto al Antiguo Testamento, hablaremos sintéticamente de sus distintas etapas. Ya veremos entonces cuáles son esas distintas etapas a través de las cuales Dios se va revelando progresivamente hasta llegar luego al Nuevo Testamento. Porque dijimos hoy que la revelación divina es la manifestación personal de la historia, y esto se realiza concretamente en la historia del pueblo de Israel, o precisamente la historia del pueblo de Israel tiene su fundamento en el hecho de que Dios se va revelando progresivamente y va guiando a este pueblo hacia una revelación definitiva que será en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, la revelación de Dios se va desarrollando en un ámbito histórico progresivo. Luego abordaremos el Nuevo Testamento, en donde nos narra la historia, ¿no es cierto?, de Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre y que es la revelación suma del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir,
de la Santísima Trinidad. Por eso hay que tener en cuenta este dinamismo histórico por el cual Dios se va revelando progresivamente y va revelando progresivamente, por ejemplo, la verdad acerca del mismo. Por eso, en el Antiguo Testamento, Dios se revela como único, lo que constituye el monoteísmo. Pero luego, en el Nuevo Testamento revela que ese monoteísmo es de carácter trinitario. Dios es único, sí, pero trino en personas divinas, es decir, tres personas divinas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Por eso, y esto tiene que ver con la interpretación correcta de la Biblia, a la luz del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque toda la interpretación plena de la revelación divina hay que encontrarla en el Nuevo Testamento. Por eso que hay una relación intrínseca entre ambos. El Antiguo Testamento es Dios va preparando la venida definitiva de su Hijo, y en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento, es la revelación definitiva de todo el acontecer del Antiguo Testamento. Por eso en la interpretación plena de la palabra de Dios yo no me puedo quedar con el Antiguo Testamento o por ejemplo con el monoteísmo, sino que debo aceptar a la luz de la fe que ese único Dios es al mismo tiempo y desde toda la eternidad una íntima comunión de las personas divinas en el amor. Justamente hay determinadas sectas o comunidades cristianas que se quedan, ¿no es cierto?, con una interpretación enmarcada en el Antiguo Testamento, y por eso no creen en la Santísima Trinidad y siguen sosteniendo un monoteísmo que no es trinitario. Por una, digamos, parcial e incompleta interpretación de las Sagradas Escrituras que deben comprenderse en su totalidad y cualitativamente, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento, y comprender que el Antiguo Testamento es la plenitud de la revelación divina que comienza en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué es la plenitud? Porque ahí el que se manifiesta es el Hijo de Dios hecho hombre, que es Jesús, y Él da la palabra, pronuncia la palabra definitiva sobre quién es Dios en este caso. Así, en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, hablaremos de los evangelios, que son 4 evangelios, en donde se narra el nacimiento, la vida, la obra, la muerte y resurrección de Jesús. Los evangelios según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Luego, los libros que componen junto con los evangelios el Nuevo Testamento: los Hechos de los Apóstoles, que narran la vida de la naciente iglesia, las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el último libro, que es el Apocalipsis. Bueno, con todo esto, en la unidad 2, entonces, tendremos, ¿no es cierto?, una comprensión abarcativa de qué es la revelación divina y de las Sagradas Escrituras, en donde está escrita, ¿no es cierto?, esta revelación divina. En la unidad número 3 veremos la cuestión de la tradición y el magisterio de la Iglesia. La tradición se refiere a la transmisión
de ahí tradición, de traditio, de la revelación divina de forma oral, y hace referencia a la tradición apostólica, es decir, a la tradición que viene de los apóstoles y tiene relación con la comunicación, con la predicación del Evangelio por parte de los apóstoles. Y esa predicación tiene, en primer lugar, fue de carácter oral, y para luego convertirse en una predicación escrita en la que algunos apóstoles y otros autores sagrados van a escribir el Evangelio, dejando por sentado escriturariamente la vida de Jesús. La vida o sea, digamos así, el misterio de la persona y la obra salvadora de Jesús. Jesucristo deposita en ellos no solamente el Antiguo Testamento, sino también su Evangelio. De modo que esa predicación oral de los apóstoles y que va a ser transmitida a toda la Iglesia será la sagrada, llamada también la sagrada tradición, que es también palabra de Dios, porque esa predicación oral está inspirada por el Espíritu Santo. Por eso también es palabra de Dios y es junto con la Sagrada Escritura, o sea, la palabra escrita, las fuentes de la revelación divina y también de la teología. Porque hay que tener en cuenta que si bien, que hay que tener en cuenta que, sí, digo bien, que si bien la teología es la reflexión acerca de la revelación divina, justamente la fuente de esa revelación divina a partir de la cual la teología reflexiona y hace ciencia, son estas fuentes, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. Por eso la Iglesia no solamente extrae sus enseñanzas de la palabra escrita, sino también de la palabra oral, es decir, de la tradición de la Iglesia. Un ejemplo, cuando yo todavía no era católico no era católico practicante, podríamos decir así, y además tenía un total desconocimiento de los contenidos de fe, solamente algunas referencias. Una vez llegaron los testigos de Jehová y como siempre hacen preguntas para hacer explícito al oyente católico de que está errado, porque ellos saben muchas veces que el católico es una persona que no está completamente formada o desconoce también las Sagradas Escrituras. Entonces, como sabemos que los católicos creemos en María, a mí me hicieron una pregunta relativa a ella, y entonces me dijeron, ¿en dónde está escrito que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma? Y yo mucho no me acuerdo, esto fue hace muchísimos años, antes de que yo empezara a profundizar mi fe y comenzar a estudiar teología. No me acuerdo que le contesté,
pero como yo me definía católico, este, no me acuerdo realmente cómo me defendí. Tal vez en esto no me acuerdo, quisiera acordarme realmente, pero no puedo. Sería muy interesante recordar qué es lo que respondí. A lo mejor encontré algún subterfugio o respondiendo que bueno, que era lo que creía la Iglesia Católica. Nunca me echó, nunca me gustó echarme atrás en la respuesta frente a la pregunta de alguien y además en ese sentido. Bueno, eh, con el tiempo, al estudiar y comprender la fe y las verdades de fe católica, me di cuenta. En realidad, no está escrito en ningún lado, sino que está contenido en la tradición viva y oral de la Iglesia y que viene de los tiempos apostólicos. Como ellos, como forman parte de la familia, digamos, protestante, solamente tienen como fuente las Sagradas Escrituras y como se han separado de la Iglesia Católica, no tienen en cuenta la tradición oral y el magisterio de la Iglesia que viene de la época de los apóstoles. Entonces no tienen para nada en cuenta esta sagrada tradición, esta tradición oral. Pero como yo les explicaba, en la Iglesia Católica no solamente tiene como fuente de la revelación divina y de la fe la Sagrada Escritura, sino la Sagrada Tradición. Bueno, y es cierto que la Asunción de María, como alguna otra verdad, no está contenida en la Sagrada Escritura, pero sí está contenida en la Sagrada Tradición. Por eso la Iglesia no todo lo saca, podríamos decir así, de la Escritura, sino también de la Sagrada Tradición. Por eso San Juan dice, bueno, hay otras muchas cosas que no están escritas en este Evangelio, porque serían muy numerosas de contar. Juan narra lo esencial, lo fundamental, lo necesario para que se crea en Cristo. Bueno, ¿y en dónde están todas esas otras cosas que dijo e hizo Jesús? Bueno, la Sagrada Tradición que no viene de la época de los apóstoles. Perfecto, entonces tenemos por un lado la Sagrada Escritura y por el otro lado la Sagrada Tradición. Pero hay un tercer factor que entra en juego en la cuestión de la fe y la interpretación, ¿no es cierto? La interpretación recta de las Sagradas Escrituras y la Sagrada Tradición, que es el magisterio infalible de la Iglesia. Es decir, tanto la Sagrada Escritura como la tradición están depositadas en lo que se llama el magisterio infalible de la Iglesia. Y el magisterio, es decir, la misión de enseñar por parte de la Iglesia, tiene su fundamento en Cristo. La misma Iglesia, que es fundada por Cristo, y también la autoridad conferida por Cristo, como aparece en el Evangelio, de enseñar. Para ello la dotó con el don del Espíritu Santo. Por eso hablamos del magisterio infalible de la Iglesia. Y lo encontramos también en la misión que le da Jesús a la Iglesia de ir y enseñar, de bautizar y enseñar a todo el mundo
hasta que Él vuelva y afirmando que Él estará siempre presente en su iglesia, precisamente hasta el fin de los tiempos. En este sentido hablaremos de las características de esa enseñanza de la iglesia. Así tendremos un magisterio que se llama ordinario, un magisterio extraordinario, cuando se proclaman o definen dogmas. ¿Cuáles son los instrumentos del magisterio, como encíclicas, exhortaciones apostólicas, etcétera? ¿Qué es un dogma? El dogma es una verdad de fe, ¿no es cierto? ¿A qué se define, por ejemplo, herejía y cisma? ¿Cuál es la diferencia? No, herejía como un error de fe, y cisma es separación, como la separación de lo que después se denominó iglesia protestante de la iglesia católica. Y la historia, ¿no es cierto?, de esas herejías y ese cisma. También una referencia al magisterio en América Latina. También lo abordaremos. Bueno, si están cansados, obviamente ustedes pueden paralizar el audio, se toman un recreo y vuelven a clase. De todas formas, si hay un problema de comunicación en el uso de la plataforma virtual, ustedes pueden encontrar ahí mi correo, así que cualquier duda me la envían al correo. Vamos entonces en la unidad número 4, los santos padres. Su conocimiento y sus escritos revisten una gran importancia para el desarrollo de la teología y también de la fe. Los santos padres desarrollan su pensamiento durante los primeros siglos luego de Cristo, entre el siglo finales del siglo I y en general abarca hasta el siglo VII después de Cristo. Estos santos padres nos transmiten con sus escritos, comentarios, la doctrina, ¿no es cierto?, viva, podríamos decir así, que predicó Jesucristo y como habíamos dicho, es transmitida por los apóstoles y que los apóstoles luego transmiten a sus sucesores. Que son los obispos. Por la cercanía que tienen con el tiempo en que vivieron los apóstoles, el testimonio de los padres tiene un precioso valor. Obviamente, cuanto más antiguo sea un padre, más, digamos, más autorizada será, o más autorizado, mejor dicho, será su testimonio por la cercanía con los apóstoles. Aunque hay un criterio también que es necesario tener en cuenta, y este criterio es que su doctrina resulte concorde a las enseñanzas de Jesucristo, que su conducta haya sido de tal modo que esté en armonía con esas enseñanzas de Jesús. Eso, los elementos que ha considerado la Iglesia para tenerlos en cuenta como santos padres es la rectitud de su doctrina y también la santidad de vida. Algunos santos padres con el tiempo han sido declarados doctores de la Iglesia.
Y también hay otro tipo de escritores, justamente, que se llaman escritores sagrados. Bueno, veremos cuál es la diferencia que hay entre los santos padres, entre los doctores de la Iglesia, entre los escritores eclesiásticos. Veremos que hay padres de Occidente y padres de Oriente, es decir, latinos y griegos, padres occidentales y orientales, es decir, también latinos y griegos. Y la cita de los santos padres es lo que se llama, que después veremos, un lugar teológico, a donde asistir también para crear la teología, para hacer teología. En la unidad número 5, que se titula El discurso sobre Dios, y vamos a ver en primer lugar el acto de creer, es decir, vamos a hablar del tema de la fe. ¿Por qué? Porque hemos visto que Dios se revela, Dios se muestra al hombre bajo ciertas condiciones, pero ese Dios que se revela de modo tal que es necesario que el hombre lo acepte en la fe como respuesta a esa revelación. Y hablaremos de cómo se realiza ese acto interior de la fe, si la fe, digamos así, contrae la razón humana. Y también creer a Dios, creer en Dios y por Dios, porque la fe, como define el catecismo, es una virtud teologal, un don de Dios por la cual creemos, ¿no es cierto?, en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos enseña, por la autoridad misma de Dios. Vale decir que la fe tiene estos aspectos, es decir, creerle a Dios, creer en Él, pero también que implica creer en un contenido de verdades que Dios nos ha revelado. Por eso, por ejemplo, creer en Dios implica creer, desde el punto de vista de la fe católica, que Dios es uno y trino, que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre y por lo tanto verdadero Dios y verdaderamente hombre. Y también tener en cuenta que la fe es un don de Dios. Por eso el programa, en la unidad 5, nos habla de creer a Dios, creer en Dios y también creer por Dios, porque la fe es un don de Dios en última instancia. Por eso también, con respecto a si el acto de fe contrae la razón humana, veremos las características que tiene la fe. La fe, por un lado, es una gracia, un don de Dios, pero por el otro lado es un acto de la inteligencia y la voluntad humana. También, ¿no es cierto?, el tema de la fe y de la inteligencia, y como ambos conceptos no son contradictorios, como no son contradictorios la fe y la ciencia. También la necesidad de la fe, porque sin la fe no es posible acceder a la salvación. Y también la perseverancia en la fe, porque si bien la fe es un don gratuito que Dios hace al hombre, esta fe se asume en la libertad, y así como lo tenemos, lo podemos perder. Por eso entonces el don de la fe, si no se persevera, ¿no es cierto?, en la fe, a pesar de las distintas circunstancias de la vida, y si no se vive de acuerdo a los valores de la fe, esa fe no crece. Y si queda estancada,
es posible que también se vaya perdiendo, porque lo que Dios da, lo que Dios ofrece o regalo, como es la fe, está expuesta siempre a la libre respuesta del hombre. En el último punto hablaremos del conocimiento filosófico de Dios, es decir, de ese conocimiento de Dios que podemos acceder por medio de la razón a partir de las cosas creadas. Así hablaremos de los distintos argumentos por los cuales se pueden demostrar la existencia de Dios y también derivar de esa comprobación las distintas propiedades que tiene la naturaleza divina. Y podemos ver entonces que Dios no es solamente objeto de fe, sino que también es objeto de la razón. Si bien en Dios en sí mismo no es visible, para que sea visible de algún modo se tiene que mostrar, y eso aconteció con la revelación cristiana. Si nos atenemos a lo que la razón por sí sola, con su sola luz y capacidad natural, puede conocer, solamente podríamos conocer a Dios a partir de sus obras, que es lo visible para el hombre, y esta obra y estas obras es el conjunto de la creación, inclusive el hombre mismo. Por eso que hay argumentos de tipo cosmológico, es decir, que parten de las diferentes experiencias que tenemos del cosmos, a partir del movimiento, de la relación que hay en las cosas de causa-efecto, de la fragilidad que hay en las cosas, también de los diversos grados de perfección que se perciben en el cosmos y también del orden. Todo esto nos remiten a la necesidad de afirmar la existencia de una primera causa que llamamos Dios. Y estas son precisamente las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. También hay argumentos de tipo antropológico, es decir, que parten del hombre, tanto que el hombre también es una criatura que nos puede remitir al Creador. Y también veremos un argumento que se llama ontológico, que es el argumento de San Anselmo en la Edad Media, que parte de la misma idea de Dios en la mente del hombre, especialmente en el mismo ateo. Por eso yo siempre hago una pregunta en la mesa final. ¿Dios puede ser conocido independientemente de la fe? Y no siempre me responden que sí. Y se remiten a la Biblia o a la Sagrada Escritura. Y por último, abordaremos, ya la teología como ciencia, ¿no? ¿Qué es la teología? ¿Cuál es su objeto? ¿Cuál es la historia del término? Si la diferencia que hay entre teología y catequesis, entre teología y religión, las diversas partes de la teología. Pero la teología es también una ciencia. Compararemos la teología como ciencia de las demás ciencias, del tipo de saber, ¿no es cierto?, experimental. Y veremos cuál es la diferencia de la teología como ciencia de las demás ciencias de carácter empírico o también de carácter formal. También hablaremos del método. ¿Qué método? Si la teología es una ciencia, tiene un método. Y bueno, ¿cuál es el método, ¿no es cierto?, que se desarrolla en la teología para reflexionar sobre las distintas verdades reveladas por Dios en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Y bueno, vamos a ver justamente, no lo mencioné antes, cuando hablamos de teología podemos estar hablando de una teología natural, que es el conocimiento de la razón, el conocimiento de Dios a través de la razón
por medio de las cosas creadas, de las que recién le hablé, que es el conocimiento natural de Dios, el conocimiento filosófico, pero la otra, la que desarrollamos durante prácticamente todas las unidades, salvo la unidad, el último punto de la unidad 5, es la teología revelada sobrenatural, en donde la razón humana reflexiona a partir de los datos revelados por Dios y que están consignados en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición, y ambas depositadas en el magisterio infalible de la Iglesia. Aquí la razón es iluminada entonces por la fe o la revelación divina. Y también veremos, como último punto, el porqué y el para qué de la teología. Como dije anteriormente, se me ocurrió a mí, ya el año pasado, desarrollarlo, esta primera unidad, como aparece en el programa, como última unidad, una vez que vimos el acontecimiento de la revelación de Dios y todo lo que eso conlleva, como hemos visto a lo largo del programa, de la presentación del programa. Bueno, con respecto también a las evaluaciones, tendremos 2 evaluaciones en el año para aprobar la materia, y luego la cursada, y luego el final, que será oral. Con respecto a la bibliografía, tendremos el Catecismo de la Iglesia Católica y después partes de determinados libros que yo les iré haciendo llegar, o que ustedes pueden también buscar y bajar de internet. Bueno, nos veremos, entre comillas, el miércoles que viene en el mismo horario, y ya comenzamos con el contenido correspondiente de la materia. También quería decirle lo siguiente, que siempre las clases estarán abiertas a las opiniones de ustedes, y opiniones que pueden ser contrarias, pero todas no se autolimiten en ese sentido, porque de todas formas acá no se va a calificar la fe que puedan tener ustedes o no, sino que lo que se va a calificar son los contenidos objetivos que yo presento de la materia. Por el contrario, a veces las opiniones distintas son de mucha utilidad para aclarar aún más mi explicación, y también para motivar al curso. Así que desde ese punto de vista no hay ningún tipo de limitación, por el contrario.